Estamos en una serie que ha empezado que se llama Parábolas. Y esta sería la tercera parte. Y habíamos visto que Parábolas es una historia con futuro. ¿Amén? ¿Usted se cree con futuro en Dios? Pero futuro no es futuro de vivir mucho. Yo creo que alguna vez lo he dicho, cuando era chico yo tenía problemas con la eternidad. Para mí la eternidad simplemente era algo largo que no tenía fin. Y me parecía como niño que era que me iba a aburrir y que íbamos a hacer tanto tiempo. Uno acostumbrado que las cosas tienen un límite y tienen un fin, pero cuando venimos a Dios no hay límite y no hay fin. Porque Él es ilimitado, porque Él es eterno. Amén. El domingo pasado hablamos de que la iglesia es una perla. ¿Cómo anda la perla? ¿Bien? ¿Qué le trajo al corazón esta semana pensar que es una perla? No por mérito, porque empezó siendo una basura. ¿Se acuerda lo que el Señor nos dijo el domingo pasado? Pero por la gracia de Dios nos hemos convertido en una perla. Y yo pensaba cuando se habló del tema de la unidad de la perla, decir, yo soy un poquitito dentro de un poquitito más grande que es la iglesia local. Dentro de una perla inmensa que es la única iglesia de Jesucristo. Pero pensaba que, aunque es tan chiquito lo mío, mi brillo puede estropear el brillo de la perla. La falsedad en la perla. Amado, es un tiempo de gracia. Estamos en el tiempo de la gracia, pero la gracia nos lleva a entender que no es un tiempo para hacer lo que querramos hacer. Es un tiempo para ir a Cristo con arrepentimiento y fe y poder ser lo que Dios quiere y tiene preparado y diseñó para que seamos dentro de su cuerpo, que es la iglesia. Hoy vamos a hablar también de una parábola, que la vamos a mencionar allá casi cuando estemos terminando, pero es para meternos en el tema, porque la parábola resuelve el tema en el que nos vamos a meter. Pero antes de eso, ¿está acá iglesia? ¿Sí? Antes de eso yo quiero que leamos otra cosa que parece que no tiene nada que ver, pero está sumamente vinculado a lo que vamos a hablar. Ahí en Efesios 5, las porciones que a veces usamos los esposos o las esposas, para decirle, vos tenés que estar sujeta. El esposo le dice a la esposa. Pero la esposa le dice al esposo, pero vos tenés que amarme como Cristo amó a la iglesia. Mire, si lo vamos a usar para pelearnos no sirve. Yo como esposo tengo que entender que tengo que amar a mi esposa con un amor sacrificial. Porque a los varones nos cuesta eso. Queremos un amor que nos haga bien y que nos guste. Y a la esposa le dice, tenés que sujetarte. Pero no es por imposición. Es por un deseo de ser parecido a lo que Cristo quiere. Porque la mujer debe someterse a la esposa como la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? El resto de las manos. ¿Dónde está la iglesia? Levanta la mano, querido. La mujer debe voluntariamente someterse a su esposo, como la iglesia se somete a Cristo. Y los esposos tienen que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y esta mañana hemos cantado de todo eso, de cómo Cristo nos amó, la obra tremenda de Cristo en la cruz, el poder sujeto para cumplir propósito acá en la tierra, la gracia que Dios te trajo a vos y a mí, por amor. Pero no es reunión de matrimonios.
quiero que leamos lo que sigue. Dice Efesios 5, desde la última parte del versículo 25 en adelante. Él, Jesucristo, entregó su vida por ella, la iglesia. Es lo que estuvimos cantando hoy, en esta mañana. Pero lo hizo con un propósito. Dice el versículo 26 del capítulo 5, a fin de. Cristo te salvó, Cristo te rescató, te restauró, pero lo hizo con un propósito. A fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Ahora está la iglesia que Cristo rescató. Ese es tu modelo. Este es mi modelo como iglesia. La santidad es el medio que debe gobernar la iglesia, que debe moverse dentro de la iglesia, o nosotros movernos en la santidad de Cristo. Santidad. Ahora, ¿por qué todo esto? Santa, limpia, una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga. ¿Para qué? Es Cristo que viene a buscar la iglesia. ¿Usted cree que Cristo viene a buscar la iglesia? El resto no cree. Vamos a predicar porque Cristo viene a buscar la iglesia. ¿Usted lo cree? Amén. Yo le hago decir y usted me repite y está bien para que yo me vaya contento. Pero hoy es una mañana de sinceridad. Porque vos y yo necesitamos desear ser una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. ¿Por qué? Porque Jesucristo es quien nos viene a buscar. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. No puede ser distinto a Jesucristo. Y Jesucristo es santo, limpio, glorioso, sin manchas, no tiene arrugas, no tiene defectos. Es santo y es irreprensible. Si Él es nuestra cabeza y vos y yo como iglesia somos su cuerpo, no podemos ser distintos a Él. Amén. Y vamos a hablar en una parábola que nos va a hablar de lo necesario para que esto pueda pasar en nuestras vidas, para que esto pueda ser cierto en nosotros. ¿Sabe? Vamos a hablar, y el título de la charla de hoy es oportunidad. ¿A quién le gustan las oportunidades? Son buenas, ¿no? Hay algunos ahí vendiendo dólares, 800 pesos, una oportunidad y todo el mundo va corriendo. Aprovecha las oportunidades. ¿Sí? Pero querido, hoy es una oportunidad espiritual. Dios tiene algo especial en este día. Dios te trajo hoy con un propósito especial. Y es que vos y yo entendamos como iglesia que Él nos está dando una oportunidad. Amén. ¿Sabe? Vamos a hablar de la higuera estéril. ¿Qué es estéril? Que no da fruto. Así de sencillo. Algo estéril es que no puede fructificarse. No puede dar frutos. Y vamos a hablar de eso. Pero antes de llegar a la parábola de la higuera estéril, vamos a meternos en el contexto para entender el significado de la parábola. Amén. ¿Sabe? La parábola está en Lucas 13. Pero diría el pastor la semana pasada, después del 12 viene el 13, nosotros vamos a decir
Antes del 13 está Él. Muy bien. Y ahí comienza en el 12 de Lucas. Empieza Jesús hablando y hay una multitud y dice que la multitud se arremolinaba, se agolpaba. Versículo 1 del capítulo 12 dice que había muchísima gente, que había crecido la multitud de los que lo seguían. Y vos y yo, si hubiésemos tenido un montón de gente que nos sigue, tanta gente, hubiésemos dicho, qué bárbaro que soy. Pero si usted lee ahí en el capítulo 1, no vamos a ver todo el capítulo, de ahí en el capítulo 1, cuando empieza Jesús, ve tanta gente que lo sigue, se acerca a los discípulos y les dice, presta atención, hermano. Hay un montón de gente que va a donde está Jesús. Y Jesús le dice a los suyos, a los íntimos, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Tengan cuidado con la hipocresía. Tengan cuidado con la hipocresía. Tengan cuidado de los que tienen apariencia, los que muestran una cosa. Tengan de cuidado de los que están y no son. Tengan cuidado. Y esto, querido hermano, en esta mañana no es para que vos y yo estemos recelosos de lo que puede pasar con el que está al lado. Yo voy a tener cuidado del pastor Matías ahora. Para ver si él, permiso pastor, si él es un hipócrita. Si él está levantando una imagen que no es verdadera. No es lo que quiere decir, no es la enseñanza de Jesús. Querido, hoy yo te pido en el nombre de Jesús, para entender esta oportunidad que Cristo nos da, cuánta levadura de los fariseos hay en nuestros corazones. Cuánta hipocresía, suena fea la palabra. Y a veces decimos, no, yo no voy a la iglesia, no, yo no hago esto porque no quiero ser hipócrita. Y parece que uno tuviera que aplaudir esa frase. Pero delante de Jesús esa frase no tiene sentido. Porque yo no tengo que ser hipócrita, yo tengo que ser real. Y si necesito arreglar algo, tengo que arreglarlo. Si necesito pedir perdón, tengo que pedir perdón. Si tengo que juntarme con un hermano y decirle, hay cosas que a la luz de la palabra tenés que corregirlo, tengo que hacer porque soy responsable, con un corazón de amor y con la gana de edificar y restaurar. Tengan cuidado de la hipocresía. Y para terminar hablando de la parábola de la higuera estéril, vos y yo tenemos que tener cuidado de la hipocresía, de estar viviendo una imagen evangélica que no es la verdad de nuestras vidas. Y esto es para todos. Este mensaje de hoy es para todos, incluido, por supuesto, para mí. Porque a mí ya me pegó, quédese tranquilo. Este mensaje es para todos. Sigue ahí en el capítulo 12 y les dice, ustedes saben, Jesús le habla a la multitud. Dice, ustedes saben distinguir los tiempos, saben cuándo va a llover, saben cuándo va a hacer calor. ¿Tuvo calor en estos días? Así me hizo uno. Hizo calor, ¿no? Yo andaba por todos lados siguiendo a la perra, porque dice que donde la perra se echa es el lugar más fresco de la casa. Así que cuando la perra se echaba, correte Aurora, y ahí me acostaba yo. Pero les dice, ustedes tienen la capacidad de distinguir cosas naturales, saber cuándo va a hacer calor y prepararse para eso, saber cuándo va a llover y prepararse para cuando viene la lluvia. Pero son unos necios.
Léalo, por favor, está en la palabra, en el capítulo 12 de Lucas. Son unos necios porque no saben distinguir los tiempos que están viviendo. Y ese es el segundo punto que tenemos que tener en cuenta para poder hablar después de la parábola de la higuera estéril. Vos y yo tenemos que saber, querido hermano, que estamos en los últimos tiempos. Algo que repetimos muchas veces. Muchas veces. Pero yo no sé, querido hermano, cuántas veces en mí y cuántas veces en vos es una verdad que nos ayuda a prepararnos para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque tenemos que llegar a ser esta iglesia sin mancha y sin arruga. Los tiempos tenemos que conocerlos, están marcados en la Escritura. Son los últimos tiempos. Jesús viene por su iglesia. Y es necesario que en estos tiempos, sobre todo, la iglesia viva la realidad del Evangelio. No de la iglesia evangélica, no de una denominación, sino de lo que el Evangelio vino a traer cuando en Cristo nació la iglesia. Amén. Necios, miren, vieron que a veces a nosotros nos cuesta, y si le digo esto se va a ofender, se va a enojar, pero vio, Jesús no tenía ese problema. Porque Jesús sabía quién era. Es más, un día a Jesús van y le dice: Jesús, baja un poquito el tono de lo que le decís, porque la gente se está yendo. Porque no quiere sufrir la doctrina como está pasando en este tiempo. Entonces, no quiero, me voy a otro lado. Y a Jesús van y le dice: Jesús, baja el nivel de lo que estás diciendo. Es muy pesado. Jesús lo mira y le dice: ¿ustedes también se quieren ir? Yo no voy a cambiar lo que tengo que decir. Pedro dice: ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida. Yo sé, hermano, que el mensaje que hoy voy a traer no es un mensaje que digamos: uy, qué lindo. Pero la trascendencia espiritual, si vos y yo podemos llegar a entender lo que Cristo quiere decir, va a ayudar a que tu santidad sea y busques la santidad de Cristo para una plena comunión con Él. Amén. Entramos en el capítulo 13, el versículo 1 al 5. Mire, dice así, y es Jesús el que habla. En esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras se ofrecían sacrificios en el templo. Otras versiones dicen que la sangre de los que habían ido a ofrecer sacrificios se mezcló con la sangre de los sacrificios que estaban haciendo. Los mataron. Estaban haciendo algo bueno y los mataron. Eran de Galilea. Esto no es la parábola, esto es realidad. Los mataron en el tiempo del sacrificio. Jesús comienza a hablar y dice: ¿piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? Preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? De ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Jesús cuenta algo que ha pasado, algo que le vinieron a decir, y le pregunta a los que están con él y le dice: ¿ustedes qué piensan de esto? ¿Qué piensan? ¿Por qué esta gente murió? Y algunos pueden tener la idea equivocada de que a veces Jesús hace que a los que no se portan bien les pasen cosas que no son buenas, simplemente por castigo.
Y Dios no opera así. Dios no trabaja así. Si Dios tuviese que hacer que nos pasen cosas de acuerdo a nuestra vida, querido, vos y yo no estaríamos acá. No estaríamos acá. Pero Jesús le pregunta, ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué piensan? Pero después que le pregunta a él, ¿ustedes qué piensan de esto? Dice, miren, pero si ustedes, más allá de lo que opinen la gente de Galilea, pero si ustedes, ¿saben por qué? Porque Galilea, o la gente de Galilea, era vista más o menos como los samaritanos, más o menos. Eran israelitas o judíos de segunda. Había mucha mezcla. Los ortodoxos no los consideraban tan santos. Entonces podía estar el pensamiento de decir, y bueno, son de Galilea. No son tan buenos, pero nosotros sí somos buenos. Y a veces cuando consideramos y hablamos del pecado, hacemos eso. No, yo no soy tan pecador. El otro sí. Hoy me la agarré con el pastor Matías. El pastor Matías sí, él es pecador. Pero yo no tanto. Yo no necesito arrepentirme. Y quiero que vayas tomando nota, porque yo entendí que esto es mucho en mi vida. Hay cosas que las declaro no tan complicadas y digo, por esto yo no tengo por qué arrepentirme. Los tenían mal visto a los de Galilea, y cuando se enteraron que Jesús era de Galilea, dijeron, ¿pero qué? ¿Acaso de Galilea puede venir algo bueno? Y en el peor de las condiciones Jesús le dice a los suyos, no importa lo que vos pienses de la gente de Galilea, no importa lo que vos pienses de lo que tenés al lado, no importa lo que vos pienses de lo que hacen tus padres, tus hijos, tus líderes, no importa, vos también necesitas arrepentirte. Y es por ahí donde vamos. Jesús va a hablar del arrepentimiento, de la necesidad de arrepentimiento. Después le dice, ¿se enteraron de lo que pasó en Siloé? En el centro del Jerusalén bueno, según ellos. Se cayó una torre y mató a 18. Y Jesús les dice, ¿qué piensan? Ahora ya no son los de Galilea. Ahora esos son los que son parecidos a ustedes. Ahora son los buenos. Y Jesús le dice, ¿saben qué? No importa cómo sean, ustedes también necesitan arrepentirse, porque si no van a perecer. El problema o lo que hace que la gente se vaya al infierno, o no tenga comunión con Dios ni con la iglesia, no es su pecado. Pero no me tire con nada, espere que termine. Es no aceptar los beneficios de la cruz de Cristo a favor de nosotros para liberarnos del pecado. Amén. Pero eso empieza con, decí conmigo, arrepentimiento. Ni ganas de decirlo tenés. Arrepentimiento, decilo conmigo. Querido, es un paso uno que si lo salteamos podemos tener la mejor cultura de iglesia, pero no ser parte de la iglesia. Yo a Cristo tengo que ir con arrepentimiento y fe. Necesito del arrepentimiento. Amén. No se ponga serio, hermano. Puede ser que yo piense que no pequé. Puede ser que yo no piense que no es para mí. A lo mejor usted está ahí
A lo mejor yo cuando empecé a leer dije, esto no es para mí, yo no tengo pecados que hagan que yo necesite arrepentirme. Pero es para todos. Todos necesitamos, todos tenemos la carga de nuestros pecados. ¿Conoce Romanos 3:23 qué dice? ¿Qué dice Romanos 3:23? Romanos 3:23 dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. El versículo 10 del mismo capítulo dice que no hay un solo justo. El versículo 12 dice que no hay quien haga lo bueno. Todos necesitamos arrepentirnos. Y cuando vos y yo no entendemos lo que significa arrepentirnos, es porque no entendemos la magnitud de lo que significa pecar. El domingo pasado se dijo, no es que solamente se ofende a Dios, sino que se hiere a Dios. Y el corazón del Padre se hiere porque cuando yo peco menosprecio lo que Cristo hizo por mí. Él mandó a su Hijo a morir por mí para liberarme del pecado. Hoy hemos cantado que Él nos libera del pecado. Y yo quizás sin preocuparme peco. Menosprecio lo que Cristo hizo por mí. A Él le costó la vida liberarme del pecado. Al Padre le costó el Hijo liberarme del pecado. Y yo a veces vivo en el pecado sin el menor remordimiento por estar ahí. Amén. Arrepentirse no es solo sentirse mal. Arrepentirse no es solamente tener tristeza. Puede pasar que yo sienta remordimiento por mi pecado. Y el remordimiento es un sentimiento humano, pero que no me ayuda a salir y ser libre del pecado. Judas tuvo remordimiento, ¿saben? Dice ahí la palabra que después que entregó a Jesús, cuando vio todo lo que pasaba con Jesús, fue a ver a los sacerdotes y les devolvió las monedas de plata que le habían dado. Y tuvo remordimiento, pero el remordimiento lo llevó a que se matara, a que saliera de ese lugar y que no restaurara su relación con Dios y se matara, se suicidara. 2 Corintios 7, versículo 10, no está en las diapositivas, dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, el remordimiento, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Arrepentimiento. ¿Cuánto hace que tuviste un día un encuentro especial con el Señor, pero porque estabas arrepentido de lo que habías hecho? No porque sabías que lo que habías hecho estaba mal, sino con el verdadero arrepentimiento que me lleva y que me abre el camino a la salvación. ¿Cuánto hace, hermano? ¿Cuánto hace que salgo de saber que esta cosa que hago está mal, pero me pesa tanto que yo necesito buscar la ayuda de Dios para arrepentirme? Sin arrepentimiento no puede venir todo lo demás. Amén. Lucas 13, del versículo 6 al 9. Como lo importante es el arrepentimiento, como lo importante es que
de lo que está viniendo hablando Jesús, que es lo necesario. Ahí va a hablar y va a decir y va a comentar esta parábola para que entendamos. En el versículo 13, en el capítulo 13, versículo 6, dice: luego Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto. Pero siempre quedaba decepcionado. ¿Cómo se quedaba? Finalmente le dijo al jardinero: llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad. De ahí sale el título de esta charla. Señor, dale otra oportunidad. Déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien. Si no, entonces puedes cortarla. Los personajes de esta parábola son un hombre que tenía un viñedo, tenía un lugar, y que decidió comprar una higuera y plantarla. ¿Quién es ese? Es Dios. Dios decidió comprarte. Dios decidió plantarte. Esta en la esencia es una parábola para Israel. Pero vos y yo como iglesia podemos entender qué es lo que quiere decirnos el Señor. Dice que fue a buscar frutos y no los encontró. La higuera somos vos y yo. Dios nos ha comprado a través del sacrificio de Cristo con un propósito: que demos fruto. Amén. Que demos fruto. Es el único propósito que vos y yo tenemos. Frutos de alabanza, un fruto de una vida que muestre que verdaderamente Cristo ha transformado nuestra vida. Pero todos estos frutos primeramente necesitamos que haya frutos de arrepentimiento. Necesitamos que haya fruto de arrepentimiento para que todo otro fruto que Dios pueda producir en nosotros pueda funcionar. Romanos 6:22 dice: pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y dan como resultado la vida eterna. La santidad es un fruto. Es un fruto de una vida transformada por el poder de Cristo. Pero queridos, si no hubo un fruto de arrepentimiento, nunca vas a poder llegar a la santidad. Necesitamos arrepentirnos. Y esto de arrepentirnos podemos decir: bueno, yo un día me arrepentí y creí en el Señor como Salvador. Un día llegué a Cristo y le dije: necesito que vos me perdones, necesito tomarme de la gracia. Yo me arrepiento de mis pecados. ¿Quién hizo esa oración alguna vez? No me dejes solo, por favor. ¿Quién hizo esa oración alguna vez? Y está bien, porque eso nos metió en el reino, nos plantó en la viña. Pero después de eso, usted y yo tuvimos una vida que nos movimos, ¿no? ¿Quiénes están casados? Anímense, levanten la mano.
¿Y quiénes son hijos? Todos. ¿Y quiénes tienen hijos? ¿Quién trabaja? ¿Quién es patrón? ¿Quién es empleado? ¿Quién salió a la calle manejando? ¿Qué varón iba por la calle y venía una señorita de frente? ¿Qué mujer, estando sola, pensó lo que no tenía que pensar? Hace falta arrepentimiento, hermano. Hace falta arrepentimiento. Tuvimos un día, nos arrepentimos para salvación y fuimos plantados para dar fruto, pero para que el fruto que Dios, lo que Dios puede producir en nosotros se dé, hace falta arrepentirse cuando hay pecado. Solemos calificar a los pecados, ¿no? Este es un pecado grave y este no es tan grave. Este sí. Si yo mato a alguien, si este pecado necesito arrepentirme. Porque es un pecado como grave, ¿no? Pero si vamos y vemos los frutos de la carne, donde también está esto de matar a alguien. Habla de los celos, de la envidia, de la ira, de ser de los que maldicen. Necesitamos arrepentimiento, hermano. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema que yo tengo en esta mañana de oportunidad? Usted no sabe cómo yo estoy transpirando. Hay algo que vos y yo tenemos que saber. Cuando Jesús va y le lava los pies a los discípulos, ¿se acuerda de esa parte? Jesús le dice a Pedro, te voy a lavar, yo te quiero lavar. Pedro que dice, no, a mí no me vas a lavar. Sí, como Pedro, tan parecido a mí, ¿no? Jesús le dice, mira, si yo no esto que vamos a hacer no lo entendés ahora, pero lo vas a entender después. Vos necesitas que yo te lave los pies. Entonces, no, los pies no, bañame. Pedro se va de este extremo a este extremo. Voy a dar la vida hasta la negar. Sí, Pedro es ese. Jesús, ¿qué le dice? No, Pedro, los que están bañados, los que han sido salvos, están salvos. Necesitan lavarse los pies. Necesitan ser limpios del andar diario. Y el problema, querido hermano, que a veces yo tengo y te lo comparto por si a vos te pasa lo mismo. No nos fijamos tanto en los pecados del andar diario. Y vivimos con los pies sucios. Pero hemos cantado de la santidad de Dios y necesitamos todos los días, en la presencia de Dios, lavarnos los pies. Pero para que Dios perdone, tiene que haber, dígalo conmigo, por favor. ¿Lo cree? ¿Será así? Recién leímos algo de lo que significaba arrepentimiento. Dice Mateo 3:8, no está en la diapositiva, dice Mateo 3:8, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Hay que demostrar que nos hemos arrepentido. Y hay que demostrarlo en la forma de vivir. Dios va, o el dueño de la
higuera va, busca frutos, no lo encuentra y dice, se acabó, hay que cortarlo. Y si quizás vos y yo hoy, esto es imaginativo, esto no es doctrinal, estuviéramos delante de Dios, a lo mejor dijeron, bueno, basta, me cansé, podría decir Dios. Pero no lo va a decir. ¿Sabe por qué? Porque vos y yo tenemos un jardinero en el cielo. Amén. Primera de Juan 2:1. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que nos defiende en nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él no va a defender caprichos, va a defender en justicia. Pero así como el jardinero le dijo al dueño, no cortes, vamos a darle otra oportunidad. Vos y yo tenemos cada vez que pecamos un abogado en el cielo que se llama Jesucristo, que intercede por nosotros, porque el pecado es grave. Y si no le damos importancia es porque consideramos que no tiene gravedad. Si yo hice cosas que no tengo que hacer, pensé lo que no tenía que pensar, si vi lo que no tenía que ver, si tuve la reacción que no tenía que tener en la calle, si dije cosas que no sentía frente a Dios. La Biblia dice que aún saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Querido hermano, vos y yo somos llamados a ser una iglesia santa. Y no alcanza con saber que somos llamados a ser una iglesia santa. Tenemos que entrar en un proceso de santificación y el primer paso en los méritos de Cristo es el arrepentimiento. Muchas veces fracasamos y caemos en lo mismo porque hacemos todo lo que hay que hacer, el paso 2, 3, 4, 5 y 6, pero nos salteamos el 1. Amén. Arrepentirse para que vengan tiempos de parte de Dios que nos bendigan. Es algo que está desde el principio de la iglesia. Hechos 3, 19 y 20. Hechos 3, 19 y 20. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Hermano, ¿querés que tu pecado sea borrado? ¿Querés que lo que hiciste esta mañana, ayer a la noche, hace un ratito o aún ahora mientras que estamos aquí en la reunión, que ha herido el corazón de Dios, querés que sea borrado? ¿Querés que sea borrado o no? Hace falta arrepentirse. Hace falta arrepentirse. Ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Versículo 20. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él le enviará nuevamente a Jesús el Mesías designado para ustedes. Quizás vos y yo podamos decir, bueno, pero yo no peco tanto. No es tan gravoso. Proverbios 28, 13. ¿Está acá, hermano? Ya termino. Déjeme que termine de decirle lo que Dios me dijo que le comparta. Y termino. Proverbios 28, 13 dice: los que encubren su pecado. Esto es para otros, ¿no? Acá no. Empezando por mí no pasa nunca esto. Los que encubren sus pecados no prosperarán.
pero si los confiesa ahí, abandona. Recibirán misericordia. Primera de Juan 1, 8 al 10. Y no le está hablando a los que no tienen al Señor. Le está hablando a la iglesia. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Lo leemos de vuelta, por favor. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestros corazones. El pecado del andar diario, hermano. Eso que ya en mi trabajo tomé que es como normal, pero que sabemos que está mal. Eso que veo en mi casa que sé que no está bien, pero lo tomé como normal o que no es tan gravoso o que algún día el dueño de la higuera viene a buscar frutos siempre y tiene derecho a demandar frutos en la vida del cristiano. Tiene derecho porque la compró. ¿Qué fruto encuentra en vos cada vez que el dueño viene a buscar? Cada vez que Dios mira tu corazón. Es profundo, hermano. Es profundo. Si no tomamos, si Dios nos revela lo malo, profundo y grande del pecado y lo necesario del arrepentimiento para entrar en la gracia, abrazarnos a lo que Cristo hizo en la cruz, difícilmente podamos llegar a dar frutos de santidad, frutos de buena obra, dice otra porción que no leímos. Dios no necesita tus buenas obras, no las necesita porque somos salvos por gracia. Pero mirá al de al lado, así nos movemos, mirá al de al lado, míralo. Laura, no cierres los ojos, mirá al de al lado, Laura. Ese que estás mirando necesita tus buenas obras. Las que Dios preparó de antemano para que vos y yo anduviésemos en ella. Una porción que me salteé. Ahora mirá al que está delante, mirá la nuca del que está delante. Quizás no sabés quién es, pero ese también necesita tus buenas obras. Que es un fruto de una vida de santidad. Pero para que eso pase hace falta arrepentimiento. Vamos a dejarlo acá porque si no decir mirá el de atrás y nos vamos a ir pasado mañana. ¿Tenés un vecino? ¿Saben? Yo tengo un vecino que vive a 2 cuadras de mi casa. Espero que me esté viendo por internet y se entere que es él. Que me hace enojar mucho. ¿Verdad? Le digo. ¿Sabe qué? Vive a 2 cuadras, pone música en su casa, yo la escucho del baño de mi casa, del living de mi casa, del dormitorio de mi casa. Para colmo no es una música tranquila, ¿vio? Esa pum, 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 pum. Yo lo quiero hacer gracioso para que usted se empiece a reír, porque se puso muy serio, pero le estoy hablando verdad de lo que me pasa a mí. Y más de una vez dije, ¿por qué cuando va a tocar la consola no le descarga los 220 volts? Mire el pastor que tiene.
Lo estoy exagerando. Pero me enoja, hermano. ¿Y sabe lo que entendí de parte de Dios? Que Él necesita de mis buenas obras. ¿Sabe lo que hace que yo piense distinto de Él? Es pensar que Cristo derramó la misma cantidad de sangre por Él que por mí. Necesita mis buenas obras, necesita que yo ore por Él. No simplemente para que no me moleste, que va involucrado y está bueno. Necesita, hermano, la buena obra que vos y yo, los que hemos logrado entrar en la gracia por los méritos de Cristo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, y Dios puede fluir con libertad en nosotros porque no hay pecado, podamos caminar esa buena obra y yo pueda orar por mi jefe, por mi compañero de trabajo, por mi vecino. Porque yo a veces no me doy cuenta, pero si estoy teniendo un mal pensamiento de alguien, hermano, es pecado. Y para que ese pecado salga de mi corazón, de mi vida, yo necesito los méritos de Cristo, pero para llegar a los méritos de Cristo necesito arrepentirme. Y no es sentirme solamente mal porque he herido a Cristo. El arrepentimiento conlleva un cambio de pensamiento. Ver lo que estaba haciendo ahora no está bien. Entonces tengo que cambiar. Un ejemplo de eso es la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo se había ido de la casa de su padre. Se había ido chocho y caminaba hacia toda tentación, toda ostentación, todo disfrute de la vida. Caminaba mirando hacia eso y eso hacía que se alejara de la casa de su padre. Pero un día se encontró que estaba en el medio del barro. Un día se encontró que estaba en el medio de lo indigno. Un día se encontró que había perdido todo lo que lo identificaba con su padre. Y estando en esa condición, teniendo hambre, pensó. Y a veces Dios nos mete en circunstancias difíciles para que esa circunstancia difícil nos haga pensar, nos haga recapacitar, porque si no seguimos hacia adelante, dándole la espalda a Dios. Y él dijo, ¿qué estoy haciendo acá? Me estoy perdiendo la oportunidad. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y quiero que entiendas esto, amado. Este hijo, por pecar contra su padre, perdió la dignidad de hijo. Cuando vos y yo pecamos contra la santidad de Dios, nuestra dignidad de hijo se ve resquebrajada, se ve limitada. Nuestra comunión con Dios se ve limitado, cortado. Y este hombre, estando ahí en esa condición, dijo: ¿qué estoy haciendo acá? Me levantaré, iré a mi padre y le diré. Sabía todo textual. Lo que tenía que decir lo sabía perfecto. Es como cuando vos y yo sabemos perfectamente qué versículo aplicar a nuestro error. Y qué condición tenemos que hacer, qué tenemos que movernos. Lo sabemos. Acá la duda no es si lo sabemos, acá la cosa es si lo hacemos. Y este joven se levantó, se dio vuelta, ahora le da la espalda al pecado y mira el rostro de su padre. Eso es arrepentirse, querido hermano.
En Dios tomar la fuerza para dejar atrás el pecado. No es simplemente una oración. Yo tengo que orar porque sin la ayuda del Espíritu Santo no lo logro. Yo tengo que recibir de parte de Dios ese dolor que conlleva con arrepentimiento a salvación. Se volvió a su casa. El arrepentimiento, ese camino de vuelta a este joven, el arrepentimiento lo dejó en los brazos del Padre. Si vos te fuiste lejos porque te apartaste y pecaste, necesitas arrepentirte porque el arrepentimiento te deja en los brazos del Padre para que el Padre luego aplique su gracia y te vista de nuevo, te dé calzado nuevo, te levante de nuevo a lo que sos. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Yo no estoy diciendo ahora tenemos que arrepentirnos todos. Estoy diciendo, querido hermano, no puedo olvidarme de esto. El pecado acecha. Y quiere el diablo matar y destruir. Y eso lo va a hacer a través de la tentación que pueda traer sobre lo que yo ceda. El problema no es que el diablo me tiente, es su trabajo y lo hace bien. Pero me tienta desde mi propia concupiscencia, de lo que yo tengo adentro. Querido hermano, por eso no tengo que descuidarme. Y si caigo y si tropiezo, es ahí donde tengo que entender. Tengo una herramienta a la mano que se llama arrepentimiento, que me deja en los brazos del Padre, para que toda la gracia de Cristo se aplique sobre mi vida. Pero no va a haber cambio de vida si no va a haber frutos de santidad. Si no comienzo con el arrepentimiento, y querido, es lo que muchas veces salteamos. Hacemos todo lo otro, lo sabemos bien. Hasta confesamos. Pero si yo no me arrepiento, como predicó Pedro, hace falta para que Dios se lleve los pecados, arrepentirse. Hace falta arrepentirse. Vuelvo a decir, no estoy diciendo, querido hermano, empecemos de acá, arrepentirte. No. Pero que Dios nos dé la capacidad de entender que si aparece un mal pensamiento, que si algún día la envidia golpea mi corazón, si tengo que perdonar y todavía no lo hice, si estoy criticando a alguien, si estoy haciendo separación, de esto también se nos habló el domingo pasado. Si hay algo de eso en mi corazón, querido hermano, para que Dios lo pueda quitar, necesito empezar por el arrepentimiento. ¿Hay fruto? Si el Padre mira, hay fruto en el corazón. ¿Sabe cuál es el fruto más importante? Que muchas veces el pecado impide. Es el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Porque cuando verdaderamente damos fruto, el fruto del Espíritu Santo se manifiesta en nosotros: amor, gozo, paz, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre. ¿Sabe qué? Estamos caminando como Cristo, somos como Cristo, mostramos a Cristo. Pero si hay pecado en nuestra vida, es imposible que ese fruto se manifieste en nosotros. No es un poquito de pecado, sí, bueno, hasta 5 aguanta de pecado. En algunas provincias dicen, bueno, control de alcoholemia. Bueno, si usted tiene no sé cuánto, no sé, 1, no sé qué, puede seguir manejando. A lo mejor estoy diciendo una burrada porque es mucho, uno no sé qué, pero bueno, no importa, es como un ejemplo. Si usted tiene 36 grados de temperatura, está bien. Pero si tiene 38, ya está complicado. No es así con el pecado, hermano. No es que tengo un margen de tolerancia. Y esto es para que se manifieste.
necesitamos que se manifieste. Necesitamos ser parte de una iglesia que se manifiesta santa, sin mancha y sin arruga. Porque Jesús es santo. Es santo. Es santo. Habíamos dicho en Efesios 5:25, Él entregó su vida por ella, la iglesia, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Está hablando de vos y de mí. Está hablando de vos y de mí. Está hablando de la iglesia. Está hablando de la iglesia, hermano. Necesitamos ser intachables. Porque Él es intachable. ¿Esto quiere decir que vos y yo no vamos a pecar? No. Porque ya leímos que si decimos que no pecamos, nos estamos engañando. Pero sí a tener sensibilidad para correr a la presencia de Dios en arrepentimiento y fe, para creer que Él nos va a sacar, nos va a levantar, nos va a restaurar y se va a llevar nuestros pecados en los méritos de Cristo. Amén. Ponete de pie, por favor. Le voy a pedir a los colaboradores, por favor, que pasen para participar de la cena. Una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Hoy está la oportunidad, hermano. Yo te pido en el nombre de Jesús que le pidas al Señor que te revele la verdad de lo que estuvimos hablando. Si aún te parece que no es así, pregúntale al Señor, Señor, ¿es así o no es así? ¿Es tan finito el tema, tan necesario estar permanentemente con los pies limpios? ¿O tengo algún margen de tolerancia? ¿Hay algo que puedo seguir llevando? Cierra tus ojos, por favor. Un día le dijo a alguien al Señor, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí algo. Yo a lo mejor no lo veo, fíjate si hay en mí algo que te está hiriendo. Algo que corte mi comunión contigo, algo que me aleje de tu presencia. Fíjate, oh Dios, vamos a participar de la cena, querido hermano. Y Cristo murió para que seamos santos, para poder estar en su santidad. Y Él hizo todo. El jardinero de la parábola dice, dejala un año más y yo voy a acomodar la tierra, le voy a poner fertilizante, yo le voy a dar todo lo necesario para que dé fruto. Jesús en esta mañana y frente a los símbolos que nos hacen hacer memoria de lo que hizo por nosotros, te dice en esta mañana, yo te voy a dar todo lo necesario, hay una oportunidad más, pero necesitas arrepentirte. Si hay pecado, si hay
pecado, necesitas arrepentirte. Esta es la oportunidad que da el Señor. Así como el jardinero le dijo al dueño, no la cortes, un año más. Y si vos has logrado vivir en una vida de santidad, orá por los que tú tienen y lucha diaria por estas cosas. Orá. Si vos sentís que Dios ya te ha permitido manejar en su presencia el arrepentimiento, el pedido de perdón, la restauración, orá por los demás. Porque es lo necesario para ser prósperos espiritualmente. Es lo necesario. Bendito Padre Celestial, Señor, frente al pan partido, al pan entregado, el pan que simboliza el cuerpo entregado de Cristo Jesús por nuestros pecados y por nuestras faltas. Señor, que al tomar el pan yo pueda decir gracias, Señor, porque en el sacrificio de Cristo, en el poder de la resurrección, hay poder para caminar una vida de santidad. Hay poder. Ayúdame, Señor. Poné en mí convicción de pecado para arrepentirme, si es que lo hay. Frente al pan, Señor. Frente a lo que costó mi pecado. Ayúdame a no menospreciar lo que hiciste, no dándole importancia al pecado en mi vida. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y participamos del pan en esta mañana. Preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Padre, gracias, porque tu sangre preciosa borró nuestra maldad. Padre, gracias porque el pacto de la gracia está garantizado por la sangre de Cristo como sacrificio derramado a nuestro favor. Padre, te alabamos, te bendecimos. Que al tomar de la copa, Señor, que representa esa sangre, podamos darte gracias, reconocer
los méritos que de ahí vienen, Señor, y ponernos firmes para no pecar contra tu nombre. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con